Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy ya estamos a lunes 12 de abril. La primera clase post el test. Noticias sobre el test, aún no lo reviso. Así que no se preocupen, apenas se revise. Bueno, primero, se van a subir las pautas a INFOA, perdón, a Beca. Me estoy confundiendo en la universidad. Y después todos van a ver sus notas. Sé que varios me mandaron cosas también por correo, así que ahí vamos a tener que ir viendo los casos. Recuerden que toda evaluación que se haga, tanto online como presencial en la universidad, siempre se tiene que revisar. Y lo vamos a revisar a la clase siguiente de que se den las notas. Recuerden que además esta es la última semana antes del receso, que la próxima semana del 19 hasta el 23, perdón, 24, si se toma el sábado. Esa semana no hay clases y simplemente hay repaso. ¿Qué quiere decir eso? No van a haber clases sincrónicas como esta, pero por ejemplo, si usted tiene una duda, alguna consulta, se va a trabajar. O sea, es como si en toda esa semana hubiese horario de consulta. Algo más o menos así entendí que el espíritu de la semana de receso. Y volveríamos después la semana del 26 con clases normales. Y nosotros tenemos el certamen después en mayo, la primera semana de mayo. Ya. Eso. ¿Dudas, consultas antes de continuar? Fernanda dice que no. Perfecto. Entonces, el conjunto potencia va a corresponder a todos los subconjuntos posibles de un conjunto dado. O sea, por ejemplo, recordemos que ya hemos visto el conjunto universo y el conjunto vacío, y sabemos que el vacío siempre es subconjunto de todo conjunto, porque al no poseer elementos siempre está dentro de cualquier cosa. Y el conjunto universo siempre absorbe a cualquier conjunto porque, por su definición, el conjunto universo es el conjunto más grande que posee todos los elementos que vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto cualquiera, el conjunto A, con 3 elementos, el 1, 2, 3. La idea es encontrar todos los elementos, perdón, todos los conjuntos que se pueden hacer a partir de estos 3 elementos. Entonces, siempre va a comenzar de esta forma, o perdón, o terminar en este caso, siempre van a estar el mismo conjunto, o sea, el conjunto 1, 2, 3, y el conjunto vacío, porque esos dos siempre están en cualquier conjunto. Entonces, la cantidad de subconjuntos de A, primero, partimos con los conjuntos de un elemento, o sea, por ejemplo, acá está el conjunto que tiene el 1, el conjunto que tiene el 2, el conjunto que tiene el 3, que serían los conjuntos unitarios. Luego vamos a hacer las mezclas dobles, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3, que serían estos conjuntos que están acá. Y finalmente, como ya les dije, el conjunto entero y el conjunto vacío. Estos son todos los conjuntos posibles que existen a partir de 3 elementos. Si se dan cuenta, la cantidad de elementos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8 subconjuntos. Y por eso cuando se habla del conjunto potencia, que es el conjunto de todos los subconjuntos, tiene 2 notaciones. Una es P de A, que esta P que está aquí, con el, entre paréntesis, el conjunto que estamos trabajando, o 2 elevado a. Recordemos que, bueno, o sea, notemos que esta 2 elevado a, no es que sea el 2 elevado a un conjunto, eso no está definido. Pero viene de la idea de que siempre la cantidad de elementos que tiene un conjunto potencia es 2 elevado a algo. O sea, por ejemplo, aquí hay 8 elementos porque es 2 elevado a 3. Si hubiesen 2 elementos, hubiesen sido 4 elementos porque es 2 elevado a 2. Si hay 5 elementos, 2 elevado a 5 y así. La cantidad de subconjuntos posibles siempre va a ser 2 elevado al número de elementos que tiene el conjunto. Por eso se ocupa esta notación de acá. 2 elevado a el conjunto, que es una notación, no es que se calcule como de esa forma. ¿Ya? Y ese es el conjunto potencia. ¿Dudas?
Comencemos entonces con las operaciones. Como los conjuntos, en sí la única propiedad que tienen es que todos tienen una propiedad para estar adentro. Los elementos, por ejemplo, los conjuntos pueden ser personas, cosas, lápices, lo que sea. Las operaciones no son tan sencillas porque no son tan estándar eh, como los números. Por ejemplo, los números, usted tiene un natural y tiene un racional, siempre se van a poder sumar porque, aunque son de conjuntos distintos, están todos dentro del conjunto de los reales. Pero los conjuntos como tales, habría que ver cómo funciona esto. Un momento. Empezó a picar la garganta. Entonces, la primera operación que va a ser la operación de complemento. Si A es un conjunto cualquiera y se llama el complemento de A, y se va a escribir con esta notación de A elevado a C, a todos los elementos que están en un universo, pero que no están en A. Y aquí hago un paréntesis, porque esta no es la única notación que tiene el complemento. El complemento en algunos textos, bueno, el tradicional es el A elevado a C, que está expresado acá. También se puede encontrar como A y una comita, un apóstrofe, que también se considera en complemento, y A elevado a esto. Que este es muy raro de encontrar, pero ya encontré un texto donde sí se ocupa de esa forma. Esas tres formas hablan de complemento. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que el universo que vamos a estar trabajando tiene estos 6 elementos. El 0, el 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto A de elementos del universo es el 1, 2, 3 y 4. Entonces, el complemento de A, los elementos que están en el universo pero no están en A, sería el 0 y el 5. Y acá otra observación, dado que supongo que la unión, todos lo habrán visto en el colegio, adelantando un poco lo que viene más adelante, siempre se va a dar que el complemento del conjunto unido con el conjunto siempre va a generar el universo entero. Porque por la definición del complemento es todo lo que está en el universo, pero que no está en A, unido con A, van a formar todo el universo. Y la otra es que si se intersecta el conjunto A con su complemento, siempre va a dar vacío, porque no comparten nada en común. ¿Ya? Observaciones: el complemento del universo es el vacío, y el complemento del vacío es el universo. Siguiente definición: unión. La unión de dos conjuntos se va a escribir de esta forma. En la unión vamos a ocupar solamente un símbolo, que es esta U que está acá. Y en palabras de lógica va a significar lo siguiente. Un elemento está en la unión de A con B si pertenece a A o pertenece a B. Recordemos que el O, para que sea verdadero, tiene que ser verdadero en uno de los dos casos, o verdadero en A o en verdadero en B. Y acá es que la unión es como juntar muchas cosas. Por ejemplo, el 1, 2, 3 unido con el 1, 2, 5, el conjunto A es el 1, 2, 3 y el B es el 1, 2, 5. La unión sería 1, 2, 3 y 5. Y aquí hago otro paréntesis. Recordando lo que vimos la semana pasada, recordemos que A unido B, usted lo puede escribir de esta forma, que es el 1, 2, 3 y el 1, 2, 5. Que esto, con lo que está escrito acá, es lo mismo, pero se repite el 1 y se repite el 2. Recordemos que cuando se repiten elementos dentro de un conjunto, no se cuentan dos veces. Entonces, aunque este elemento, o sea, este conjunto tenga 6 unidades,
Si nosotros hacemos la cardinalidad del A unido B, no puedo contar dos veces el 1 ni tampoco dos veces el 2. Aunque estén repetidos, solamente se cuenta una vez. Entonces la cardinalidad de este conjunto es 4. Aunque físicamente se vean 6 elementos, son 4 elementos que no se repiten. Eso es lo que vale. Insisto, no genera que el otro esté malo, o sea, está correcto, simplemente que puede inducir error si se habla de cardinalidades. Si cualquier conjunto se une con el vacío, no hay ningún cambio. Un conjunto unido consigo mismo, no hay ningún cambio. Un conjunto unido por el universo se lo absorbe y queda solamente el universo. Ojo que el cuantificador lógico O va unido con la unión. Ahora, intersección, que es la segunda operación. Su símbolo es una U hacia abajo. Y está denotado por la cuantificador lógico I. Recordemos que el I es verdadero solamente en un caso, cuando se cumplan ambas condiciones. Entonces, X pertenece a A y X pertenece a B, entonces ese valor X pertenece a la intersección, o sea, está presente tanto en A como en B. Volviendo a los mismos ejemplos, el 1, 2, 3 y el 1, 2, 5, la intersección de estos dos conjuntos sería el elemento 1 y el 2. El 3 y el 5 no están presentes en ambos, así que no se toman en consideración. El A intersectado con el universo siempre va a ser el A intersectado con A es A, y A intersectado con la nada es nada, porque como no comparten elementos, entonces queda en nada. De que aparece una nueva definición que dice, si un conjunto intersectado con otro es vacío y ambos conjuntos no son vacíos, se dice que los conjuntos son disjuntos. Por ejemplo, un conjunto con su complemento siempre va a ser disjunto. Y aquí aparece una cosa relativamente nueva, yo no sé si todos lo habrán visto, pero habla de la diferencia de conjuntos. La diferencia viene de eliminar, no de restar como 3 menos 2, sino que elimina elementos que tienen en común. Entonces, se dice, si tenemos dos conjuntos A y B, se llama el conjunto diferencia entre A y B y se denota por dos formas, con un backslash o con el signo menos, a los elementos que pertenecen al conjunto A, el de la izquierda, y que no pertenecen a B. Insisto, en esta diferencia de conjuntos, esta resta, entre comillas, como no son números, pueden ser elementos, lo que sea, vamos a cortar o eliminar elementos que estén dentro de la intersección de estos dos. Por ejemplo, al A menos B se le eliminan al conjunto A todo lo que comparta con el conjunto B. En este caso sería el 1 y el 2, que son los dos elementos que se comparten con el conjunto B. Por eso, A menos B es solamente el 3. Insisto, da lo mismo que esté el 5K, porque lo que hay que hacer es eliminarle al conjunto A, sacar todo lo que comparte con el conjunto B. Pero eso da solamente este número 3. Y si hubiésemos hecho lo contrario, por ejemplo, hubiésemos calculado cuánto vale B menos A. Recordando que el B es el 1, 2, 5 y el A es el 1, 2, 3. En este caso, al conjunto B se le quita los elementos que comparten con el conjunto A. ¿Qué elementos quedarían entonces? Al conjunto B se le quitan los elementos que comparten A. El Diego dice 5. Muy bien. Diego está en lo correcto porque se eliminan al conjunto del conjunto el 1 y el 2 que son compartidos por el conjunto A. O sea,
En palabras simples, insisto, al conjunto se le elimina lo que se intersecta con el conjunto más, el que sale a la derecha. Aquí unas observaciones. Si al conjunto cualquiera se le quita el vacío, como no se le quita nada, sigue tal cual el conjunto. Y si al conjunto cualquiera se le quita el universo, como en el universo están todos los elementos, quedaría el vacío. Y alrededor, o sea, antes de continuar, ¿cuántos habían visto la diferencia de conjuntos? ¿Alguien lo había visto en la enseñanza media? Tamara dice que no. Fernanda también tampoco, digo tampoco. Bueno, están hablando mucho, pero todos dicen no, no, no. ¿Alguien que sí lo haya visto? Parece que no. Entonces, esto sería como la primera cosa que sería nueva para ustedes. Y a partir de esta, aparece la diferencia simétrica de A con B, que es simplemente unir el A menos B unido B menos A. Que es lo que aparece acá. Pero aquí también vamos a dar una forma que es más sencilla. Bueno, esta es la definición formal. Ay, este símbolo se dice es el delta de las letras griegas, pero en este caso, hablando del conjunto, se habla de diferencia simétrica. Entonces, A, diferencia simétrica con B, como dice acá la definición, es A menos B unido B menos A, pero a veces es más fácil calcular lo que voy a colocar acá. A unido B menos A intersectado con B. Para algunos casos va a ser más fácil aplicar esta definición y para otros casos va a ser más fácil aplicar esta definición. Las dos significan lo mismo, por si acaso. No es que una es mejor que el otro, pero dependiendo del ejercicio, cuando trabajemos esto, en algunos casos va a ser más fácil la que aparece acá y en otros casos va a ser más fácil la que aparece acá. A unido B menos A intersectado con B. ¿Ya? Copien por mientras y voy a continuar. ¿Ya? Vamos a poner el dedito hacia arriba. ¿Están listos? Tamara está lista. Belén también. Leonardo. Con los dos más y continuamos. Diego y Carlos. Voy a eliminar acá. Entonces, volviendo a los ejercicios que habíamos estado viendo, el 1, 2, 3 con el 1, 2, 5, el A menos B, habíamos visto que era 3, porque se le elimina el 1, 2. El B menos A, habíamos visto que era el 5. Por lo tanto, el 3 unido al 5 es el conjunto 3, 5. Y esta sería la diferencia simétrica. De acá unas observaciones, pero eso es lo que hay. Y acá están las leyes del álgebra de los conjuntos, o sea, cómo se comportan las intersecciones y las uniones, al igual que pasaba con la tabla resumen de las propiedades
de la de los conectores lógicos, de las tautologías. Acá las que más van a importar va a ser las 7 que hablan de las leyes de Morgan, y el resto no las vamos a ocupar mucho, pero insisto, son todas verdaderas. Y aparte, aquí aparecen ya con sus nombres asociados: idempotencia, asociativa, convertida, atributiva, entidades, complemento y las leyes de Morgan, que nos va a aparecer bastante ese nombre, Morgan. La ley de Morgan, el A unido B, complemento, se comporta tal cual era la negación con el O y el I. El complemento después se le aplica a cada uno y la unión pasa a ser la intersección. Y la intersección pasa a ser la unión. O sea, similar, muy similar a lo que es negación con el P y Q o negación con el P o Q. Y eso. Luego están los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son como conjuntos como de diagramas. Bueno, acá están las de dos conjuntos, pero nosotros vamos a ocupar por lo general la parte estándar, que es el diagrama de 3 conjuntos. Ahí, y el otro va a ser el de 2 conjuntos, es simplemente ahí. Este es el estándar, o sea, la diferencia con lo que aparece acá es que acá se quita los casos donde puede ser vacío alguna intersección, pero en este caso, al ser el estándar, en alguno de estos elementos puede que dé vacío. Y eso. No sé si hay dudas, consultas. No. Vamos a ver la guía. Profesor, yo tengo una duda en la diferencia. ¿Ya? Que en el ejemplo sale que la A es 1, 2 y 3 y la B es 1, 2 y 5, pero en la diferencia solamente se coloca el 3 porque el 5 no se colocaba. Porque en este caso es al conjunto A se le eliminan los elementos que comparte con B. Entonces la respuesta tiene que dar en el conjunto A, los elementos solamente del A. Ah, ok, gracias. Lo mismo pasa con el B menos A, que la respuesta es solamente 5, porque lo que importa es que al conjunto B se le eliminan los elementos que comparten con el conjunto A. ¿Ya? Y empezamos con la guía número 4. La primera parte es bastante teórica, así que aquí ya está tomado con un poco de cizaña, porque tenemos el conjunto A va a ser un conjunto que tiene 4 elementos. ¿De qué dice? El conjunto del elemento, o sea, va a tener un elemento A. Después, el conjunto A, un elemento que está dentro es otro conjunto que adentro tiene el conjunto A. El tercer elemento es un conjunto que adentro del conjunto tiene el vacío. Y después viene el vacío. Insisto que el vacío, recordemos que es el conjunto que no tiene elementos. Y analizar el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones. O sea, si es verdadero o es falso. Entonces, recordemos que este símbolo, que es esta letra E, corresponde a pertenencia, y esta letra C corresponde a subconjuntos. Para
pertenecer un conjunto, o sea, para que pertenezca esto al conjunto A, significa que este elemento está presente dentro de estos 4 elementos. Este que está acá, ¿aparece en los elementos del conjunto A? Está dentro, el conjunto que tiene el A, es dentro del elemento del conjunto del A mayúscula. Diego dice sí, muy bien, sí. Ahora, ¿qué elemento es? ¿El primero o el segundo? ¿Primero o el segundo? El segundo, muy bien, Belén. Porque para que pertenezca un elemento tiene que estar textualmente escrito. O sea, en este caso, esto es verdadero porque es el segundo elemento. Muy bien. Ahora, ¿el conjunto que tiene la A es un subconjunto de A? ¿El conjunto que tiene la A es un subconjunto de A? ¿Verdadero o falso? Verdadero, se digo. ¿Por qué? Leonardo también dice verdadero. ¿Por qué el conjunto que tiene la A es subconjunto de A? Bueno, lo digo yo para por cosa de tiempo. Cuando hablamos de subconjunto, hay que analizar los elementos que tiene dentro del conjunto. En este caso, el conjunto que tiene el A, el único elemento que tiene dentro es el A, que es el primer elemento que está acá. Entonces, por eso es subconjunto, porque el elemento que está dentro también está dentro del conjunto A. Por lo tanto, si tenemos verdadero y verdadero, la pregunta A es verdadera. Insisto, la que está a la izquierda es verdadera porque el elemento es el segundo. Y en la segunda, porque el elemento A, que está dentro de este conjunto, es el primer elemento del conjunto A. Sé que suena medio enredado, pero, insisto, esta pregunta es técnica, muy, muy técnica. En la segunda, y con esta ya vamos a terminar y el resto queda como tarea para ustedes. Ya sabemos que el subconjunto, el conjunto que tiene A es subconjunto A. Esto es verdadero porque es la segunda pregunta de la primera. Pero esta dice, tengo al conjunto que adentro tiene otro conjunto y que adentro tiene el conjunto A. Y esto es subconjunto de A. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Diego dice falso. Carlos, no sé si respondió esta o respondió la anterior. Ah, esta, perfecto. Ya. La respuesta correcta es verdadero. ¿Por qué? Insisto, esto es muy técnico. Cuando hablamos de subconjunto, lo que importa es lo que tiene adentro. Y lo que tiene adentro es el conjunto que tiene la A. Y esto es el segundo elemento que está dentro del conjunto A. Entonces, el elemento que tiene adentro este conjunto, o sea, lo que está dentro de la primera llave, está totalmente contenido en el conjunto A por su segundo elemento. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Por lo tanto, por eso es verdadero. Porque el elemento que está dentro también pertenece al conjunto A. Con C pasa algo similar. El elemento que está dentro es el cuarto que está acá, por lo tanto lo hace verdadero. Y el conjunto que adentro tiene otro conjunto que tiene el conjunto vacío, aquí es falso. Esto no pertenece a.
Porque para que pertenezca, tiene que estar textualmente escrito acá. Y no hay un conjunto que tenga estas dos llaves dentro. El que más se asemeja a esta, pero es un conjunto con adentro otro conjunto. Por lo tanto, este es falso. Este elemento no está dentro del conjunto A. Tiene que estar igual. ¿Ya? Y el D y el E y el F ya queda tarea para ustedes. Hasta el momento, el único que ha sido falso es este. Porque para que sea un elemento, tiene que estar textualmente escrito acá. Y eso no ocurre. Ya. Y para no agobiarlo mucho, veamos el conjunto 2. A ver. Cuando pertenece a ser textual y el subconjunto sobre la es que sí, porque el subconjunto habla de lo que está dentro del conjunto. O sea, por ejemplo, le borras, cuando habla de subconjunto, le borras los paréntesis que están afuera y lo que queda tiene que estar dentro de esto acá. Si ocurre, eso es verdadero. Si no ocurre, eso es falso. Esa es la idea que está detrás. Ya, jóvenes. Hacer el PDC. Escribir por extensión los siguientes conjuntos. Por ejemplo, y son todos los racionales que se pueden escribir de esta forma, con x siendo un número natural y x variando entre 2 y 8. El b son todos los x pertenecientes a los enteros, tal que x al cuadrado es mayor a 0 y que x cuadrado es menor a 20. El conjunto C son lo que está acá, con n menor que 13 y múltiplos de 3.
Está en la guía 4, ¿cierto? Sí. Esta es la guía 4. ¿La subió, no? Parece que sí. Tanto la guía del semestre, lo que recuerdo. Ya, jóvenes. Lo escucho. ¿Quién quiere decir qué elementos tiene P? Una observación. En los elementos que tiene P, lo que importa es el I. La X, por ejemplo, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no importa. Lo que importa es el I. Entonces, para el primer valor de X que puede tomar, que es el 2, habría que evaluar esta función en el número 2. Y eso nos quedaría lo que aparece acá, un cuarto más 5. Este sería el primer elemento, que también lo podemos calcular, pero sería 21 cuartos. Después, para el siguiente elemento es 3, quedaría un sexto más 5. El siguiente elemento que es 4, un octavo más 5. Y así sucesivamente, hasta llegar al máximo, que sería cuando alcance el tope 8, que sería un 16avo más 5. Evidentemente todo esto se puede calcular qué valores dan, pero son estos números los que pertenecen al conjunto P, donde se evalúa el X del 2 hasta el 8, y los resultados, esos son los números que nos interesan. ¿Lo habían hecho? ¿Buenas? ¿Están por ahí? Diego, sí. Tamara también. Muy bien. ¿Quién quiere decir el B? Son todos los elementos enteros, tal que x al cuadrado es mayor que 0 y x al cuadrado es menor que 20. ¿Cuáles son los números enteros que cumplen con estas dos condiciones? Que al cuadrado es mayor que 0 y que al cuadrado es menor que 20. ¿Qué números al cuadrado son mayores que 0 y menores que 20? El 1, 2, 3 y 4, dice Carlos, Diego y Fernanda. Bien, pero está incompleto. Recordemos que el conjunto son los enteros. Por lo tanto, también están sus versiones negativas. Está el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, en la forma que aparece acá, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 y menos 4, o en su forma un poco más resumida, que sería ocupando el signo más menos, que quiere decir los dos casos. Más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 4. Y por último, el siguiente son los números que están escritos de esta forma, con n menor que 13 y múltiplo de 3. ¿Qué elementos cumplen con esa condición? Que se evalúan con este valor de n, pero el n tiene que ser menor que 13 y múltiplo de 3. ¿Cuál sería el primer valor de n que estaríamos estudiando? ¿Cuál es el natural, primer natural, más pequeño, que es menor que 13 y múltiplo de 13? 3. Muy bien. Por lo tanto, habría que evaluar esta fórmula para n igual 3. Después tendríamos que evaluar esta fórmula para n igual 6, que es el siguiente múltiplo. Después, al siguiente múltiplo que es 9, y al siguiente múltiplo que es 12. Y hasta ahí llegaríamos porque no hay más múltiplos. O sea, tenemos cuando n vale 3, cuando n vale 6
y cuando n vale 9 y 12. 4 elementos. Y ya para terminar, en este caso, esto serían las evaluaciones, y el resultado sería menos 2, 5, menos 8 y 11. Que serían los 4 elementos que tiene el conjunto C. Porque, insisto, se evalúa cuando vale 3, n vale 3, 6, 9 y 12. Jóvenes, ¿dudas, consultas? Mañana seguimos trabajando la guía 4. Y el jueves yo creo que ya la guía 5. Profesor, no entiendo. ¿Qué no entiende, Daniela? La parte 2. ¿Ninguno de los 3 casos? ¿Ni el P, ni el B, ni el C? Lo que pasa es que acá, cuando trabajamos ejercicios como esto, lo que nosotros buscamos es el elemento que se nos da acá. Por ejemplo, aquí nos dice, encuentre los I de tal manera que cumplan esta condición. I va a ser igual a 1 dividido 2 veces X más 5. Con X perteneciente a los naturales. Con menor que 2 y menor que 8. O sea, vamos a ir tomando los valores de X cuando X vale 2, cuando X vale 3, cuando X vale 4 y así sucesivamente en la fórmula que aparece acá. Pero esto recién me di cuenta que lo calculé mal. Y nadie me lo mencionó. Había jurado que aquí había un paréntesis o algo y yo lo calculé de esta forma, pero eso está malo. Porque al no existir paréntesis, la fórmula sería algo más o menos así. El X está multiplicando. No es que el numerador es esto y el denominador es esto, pero el X está afuera. Y habría que ir evaluando el X, insisto, con el número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esos serían los resultados al evaluar la fórmula que está acá. Cada uno de los resultados son los elementos que estamos buscando. Esa letra I. Y la pregunta nos pide escribir cada uno de estos elementos. O sea, por eso estaba escrito de esta forma. No sé si quedó más claro así, Daniela, pero en el P. En el caso Q, perdón, en el caso B, acá, nos piden los valores de X, pero X tiene que cumplir estas dos condiciones. No hay problema, Fernanda. X tiene que ser un número entero y además que al cuadrado sea mayor que 0 y al cuadrado menor que 20. Entonces hay que probar con los enteros que cumplan esta condición. El 0 no lo cumple, porque 0 al cuadrado da 0, no es mayor que 0. El 1 sí. 1 por 1, 1. Y es mayor que 0 y menor que 20. El 2 también. 2 por 2 son 4. El 4 es mayor que 0 y el 4 es menor que 20. El 3 también. El 4 también, que es 16. Pero el 5 ya no nos sirve. Porque 5 al cuadrado es 25, que es mayor que 0. Pero el 25 no es menor que 20. Y la segunda condición nos pide que sea menor que 20. Por lo tanto, aquí la respuesta sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero como estamos en los enteros, también es válido con sus versiones negativas, o sea, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Y los resultados de esos números son los que aparecen acá. El más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y el más menos 4.
No sé si va quedando más claro, Daniela. Perfecto. Y el C es lo mismo, simplemente la fórmula que nos dan es esta que está en función de n, y nos dice, pero los n tienen que cumplir estas condiciones, que son tres. 1, ser un número natural. 2, un número menor que 13, y 3, que sea un múltiplo de 3. O sea, los únicos valores que puede tomar n sería 3, 6, 9 y 12. O sea, habría que esta fórmula evaluarlo en esos cuatro números. Y eso es lo que se hizo acá. Esta que está acá es cuando se evalúan 3, esta que está acá cuando se evalúan 6, esta cuando se evalúa en 9 y cuando se evalúa en 12. De ahí están los resultados de cada uno. Y esto sería la respuesta final. Ya, jóvenes, y con esto, insisto, terminamos la clase del día de hoy. ¿Hay más dudas, más consultas? Asumo que el silencio es un no. Así que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 11. Cuídense, trabajen la guía y nos vemos. Chau, chau.